Adoramos al Señor en este día. Gloria a Jesús. Después de una semana que hemos trabajado duro y fuerte, tuvimos este éxito la semana pasada. Pero desde ya te digo que esto es el comienzo de algo. Amén. No pienses que ya acabamos con todo, no. Ahora estamos empezando. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a continuar con el estudio de las verdades fundamentales. Ya hemos estudiado 10 y las últimas 2 que estudiamos fueron la santificación y la iglesia y su misión. Hoy vamos a estudiar el ministerio y sanidad divina. El próximo domingo vamos a terminar con las 4 que están relacionadas todas ellas, que son los eventos de los últimos tiempos. Y yo les dije hace un par de semanas, se acordarán, que inviten gente para este día, porque vamos a hablar de los tiempos finales. Dígales a sus amigos, a sus vecinos, que vamos a hablar del tiempo final. Vamos a dar todos los detalles de los tiempos finales. Lo único que no le podemos dar es una fecha. Amén. Pero dígales que vamos a hablar aquí de bombas nucleares, de los satélites espías, de los chips. Vamos a hablar de todo eso la semana que viene. Vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, el reinado milenial de Cristo, los juicios finales y los cielos nuevos y la tierra nueva. Amén. Está escrito en la palabra. Amén. La palabra nos dice cómo van a ser los tiempos finales. No nos dice la fecha, es lo único. Pero nos da un Dios es tan bueno que nos da un de cómo van a ser los tiempos. Gloria a Jesús. Vamos entonces a las 2 de hoy. Y estas 2 que vamos a estudiar hoy son bien importantes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú te has glorificado, nos has hablado, Señor, y te pedimos que a través de estas verdades que vamos a estudiar hoy, tú nos continúes hablando, ministrando a nuestras vidas, Señor. Bendice tu pueblo, que nos edifiquemos poderosamente a través de esta palabra, Señor, que ya es bendita en nuestros corazones. Bendícela aún más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Vamos a hablar del ministerio. Entonces es el ministerio. Y cuando usted estudia la que estudiamos hace 3 semanas acerca de la iglesia y su misión, se parecen un poco la iglesia y su misión y el ministerio. Pero no es exactamente lo mismo, porque la otra está hablando de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y en la misión de esa iglesia. Y hablamos que la misión de esa iglesia es la de edificar, adorar y evangelizar el mundo. Y aquí vamos a hablar en específico de lo que es el ministerio como tal, donde vamos a repetir nuevamente lo que es la misión de la iglesia, pero vamos a abundar en cuanto al ministerio que tiene la iglesia. Y el primer verso que usamos está en Marcos 16. Marcos 16, del 15 al 20, donde Marcos les está explicando le está explicando a la iglesia que está en Roma, está explicando a los romanos, porque Marcos le escribió a los romanos, y el que está en un instituto algún momento o ha oído o le van a mencionar que los romanos eran gente de acción, y Marcos es un hombre que escribió su evangelio bien rapidito, es el más corto de todos, no fuera menos tenía menos conocimiento que los demás, sino que él quería ir al grano, y los romanos son gente que le gustaban que fueran al grano con ellos, y escribió este evangelio rapidito donde explica bien, ¿verdad?, el ministerio de Jesús, y abunda mucho los milagros en las acciones que hacía Cristo. Y en el momento en que él es ascendido, Marcos les dice, hablando del ministerio, porque el primero que vamos a hablar es de la evangelización del mundo, y en Marcos 16, 15 al 20 dice, y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Parece un poquito a las palabras que Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:16, ¿verdad? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y ellos saliendo
tanto, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Cuando Dios está hablando a los romanos, les digo que a los romanos les gusta la acción, y de todos los que escribieron la historia de Jesucristo, Él es el que abunda más en esta cuestión de que van a levantar enfermos, van a libertar endemoniados. Y usted lo ve aún en esta descripción vívida donde Él está diciendo que en su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán a la serpiente. Eso es lo que llama la atención, porque Él es el único que escribe esto, los demás no escriben ese detalle. Van a tomar sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los manos pondrán sus manos y sanarán. Pero antes de todo eso le está diciendo lo más importante: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El ministerio de la iglesia, dentro del ministerio de la iglesia, tenemos como misión importante predicar el evangelio. Y predicar el evangelio no es para un ministerio en específico. Todos y cada uno de nosotros tenemos la asignación, el deber, la obligación y el mandamiento de parte de Dios de predicar el evangelio. Todos y cada uno de nosotros, tengas instituto, no tengas instituto, tengas credenciales, no tengas credenciales, tengas una posición en la iglesia o no tengas una posición en la iglesia, todos estamos llamados a predicar el evangelio. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros todos seamos salvos. Y por medio de quienes nosotros vamos a ser salvos. ¿Quiénes son los que llevan el mensaje? Somos nosotros, los que tenemos el conocimiento de la salvación. Una vez tú tienes el conocimiento de la salvación, tú estás obligado a impartir este conocimiento a otros también. Por gracia recibiste, date gracia. Dios tuvo misericordia de ti, predícale a aquellos que no tienen a Cristo. No los juzgues, no los señales, predícales el evangelio. Es un mandamiento que tenemos. Y Dios designa a la iglesia, la designa como un agente para que sea de bendición al mundo. La bendición que nosotros podemos dar es llevar el mensaje de salvación. Por eso cuando iba caminando por los caminos, donde quiera que él iba enseñando, iba predicando, él iba sanando, él iba haciendo milagros, pero siempre Jesús se preocupaba primeramente por las almas. Amén. Por eso cuando sanaba a alguien le decía: tu fe te ha salvado, no tu fe te ha sanado, tu fe se ha salvado. Cristo no quería leprosos para que después ellos siguieran viviendo la misma vida que vivían. Ellos querían que se convirtieran en sus siervos, en sus discípulos. Y la Biblia nos señala que Jesús tenía muchos discípulos, aparte de los 12 que tenía. La Biblia en un momento nos señala que Jesús envió a 70 para que fueran de 2 en 2 por las casas. O sea, tenía muchos discípulos, tenía muchos seguidores, aparte de los 12 que él escogió en principio. Los 12 fueron escogidos con un propósito especial. Y a veces tenemos que entender que Dios, en su soberanía, Dios designa gente especial para ministerios especiales. O sea, yo puedo ver que Dios a unas personas en específico, Dios les ha puesto en prominencia y los ha llevado ante gobernantes, ante presidentes. Tal vez nosotros no hemos tenido esa oportunidad, no sé si alguien ha tenido aquí la oportunidad, pero tal vez muchos nosotros, los que le servimos al Señor, nunca en la vida hemos tenido la oportunidad de llegar a esos niveles, porque Dios ha destinado a unas personas para llegar a esos niveles. Pero eso no me impide a mí de hacer la voluntad de Dios y evangelizar el mundo. Amén, amén. O sea, no estoy impedido, porque la alma de salvación es los que gobiernan como los que viven al lado mío. Amén, amén. Por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a pensar qué propósito tiene Dios con mi vida, qué yo debo hacer, usted sabe que usted tiene que aprender a Jesucristo. La salvación que es provista a través de la cruz del Calvario, a través del sacrificio de Cristo. No hay que tener instituto para esto, y no es tan complicado. Hay que ser sincero, no podemos, nosotros lo complicamos, el hombre lo complica a veces mucho, pero explicar esto de la salvación no es tan complicado. Si en el momento en que lo hacemos, vamos a enfrentar gente que nos van a hacer preguntas, nos van a hacer cuestionamientos, gente que ellos están firmes en sus convicciones, en lo que ellos creen, y tenemos que hacerle frente a lo que ellos nos van a traer también. Por eso, para predicar el evangelio también hay que prepararse para ello. Usted se prepara primero en oración. Amén. Segundo, Segundo, en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra.
hay que leer y hay que estudiarlo. Usted tiene que estar preparado, porque si va a un testigo de Jehová bien preparado, y usted lo sabe mucho, y usted lo que sabe es que después que él fue crucificado, que resucitó el tercer día, eso no es suficiente, créame. Porque hay muchas cosas que ellos también creen que nosotros creemos. Pero ellos van entonces a salir con su doctrina en la que ellos están bien preparados, porque ellos se preparan bien. Ellos lo doctrinan uno a uno. Y yo lo sé porque mi mamá fue testigo de Jehová, y una señora estuvo 3 años corridos, todos los sábados, uno a uno, doctrinándole, enseñándole la enseñanza de ellos, con los libros que ellos tienen. Así que nosotros tenemos que estar igualmente preparados. Primeramente, vuelvo y repito, en oración, para que Dios nos dé palabra. Pero no puedo esperar a que Dios me dé todo el tiempo la palabra. Yo tengo que leerla, porque ella me la está dando a través de su palabra. Estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Amén. 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 La segunda, la adoración a Dios. Y vamos a Juan 4, donde hay un pasaje bien famoso en la Escritura, donde Jesús rompió unas barreras aquí, unos pensamientos que había, donde Jesús está hablando con esta mujer samaritana, que no tenía su testimonio no era muy pero no era de buen renombre ella. Cuando se hablaba de Juana, se hablaba de la mujer de todos. Pero esta mujer samaritana, cuando Cristo se encuentra con ella, usted va a ver cómo es que en el corazón de Dios está el salvar las vidas, no importa lo que hacían, lo que hayan hecho. Amén, amén, amén. Pero Cristo a ella le habló de un tema importante, que es el tema de la adoración. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Los judíos acusaban a los samaritanos de haberse mezclado con los gentiles, y había cierta realidad en ellos. Dios prefería que no hubiera yugo desigual, pero igualmente los gentiles eventualmente vemos que como ellos la salvación también les llegó. Pero Cristo tiene este encuentro con la samaritana. Los samaritanos eran considerados parte del pueblo de Dios también, y hay que estudiar un poco en el Antiguo Testamento para ver cómo ocurrió esta división de samaritanos y judíos, porque Samaria era parte de la capital de Israel en el Antiguo Testamento. Pero ellos pues se mezclaron un poco más con los gentiles, y había esta pelea entre los judíos y los samaritanos en cuanto a quiénes eran los que tenían derecho a la salvación. Y Jesús está viéndola como ella está aquí en este pozo, y Jesús desde el verso 21 desde el verso 15, Jesús le está hablando a ella, le dice: quiero agua, tengo sed, dame de beberle esa agua. Jesús rompe con algo aquí, porque no es normal que un hombre y una mujer hablaran a plena luz del día. Es una cosa que existe en la traducción judía, lo sabemos. Ya el hecho de que él estuviera hablando con una mujer a plena luz del día, ya eso era algo que estaba ya raro para la gente que veía esto. Lo segundo es, judíos y samaritanos no se hablan. Pero Jesús está haciendo aquí grande. Jesús le está pidiendo agua. En el verso 15 dice: la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed. Perdón, tengo que ver. Se me fue vamos a leer desde el 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.